Ok, muchachos. Antes que todo, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a ver un concepto, una herramienta, mejor dicho, relacionada con un ramo que es lectura de plano, que lo podemos encontrar en carreras como construcción civil, arquitectura, ingenierías, etcétera, etcétera. También en este video vamos a observar el uso de esta herramienta, de este instrumento que es un escalímetro. Vamos a no tan solo utilizarlo, sino también vamos a hacer la comparación como matemáticamente se podría prescindir de esto, es decir, en caso de no tenerlo. Bien, no perdamos más el tiempo entonces y comencemos. Como les mencioné, vamos a comenzar definiendo el concepto de escala. La escala dentro de ramos de la lectura de plano no es nada más que una representación proporcionada de la realidad en un dibujo. ¿Qué quiso decir? En palabras simples, es poder tomar un dibujo y que este dibujo pueda representar las dimensiones reales de lo que se está representando, pero manteniendo las proporciones. Bien, eso quiere decir, si tengo, fíjense ustedes, una longitud de 15 metros y la otra es de 10, no voy a dibujar o no voy a representar en una hoja los 15 metros por una proporción así y los otros 10 algo así de pequeño. Eso es desproporcionado, totalmente desproporcionado. Ahora, matemáticamente la escala la podremos definir como la relación que existe entre el dibujo y la realidad. Entre el dibujo y la realidad. Eso es importante que usted lo tenga más que claro. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te estoy diciendo que la escala que se utilizó para representar un dibujo es la escala 1 en 100, tú sabes que esto es igual al dibujo partido en la realidad. Lo voy a abreviar con una D. Entonces, ponte tú que tú quisieras saber, por ejemplo, cuánto es la longitud, ¿bien? La longitud real de un trazo que en el plano, un ejemplo, te mide 15 centímetros. Tú quieres saber la medida real de aquello. Entonces tú lo que haces, colocas el 15, porque el 15 representa el dibujo, entonces vas a decir 1 en 100 es igual a 15 partido la realidad. Aquí lo puedes invertir por propiedades de fracciones. Te va a quedar 100 sobre 1, que no tienes para qué escribirlo, igual, fíjate tú, a la realidad partido en 15. Invertiste también el otro. De aquí tú puedes desprender fácilmente que la realidad va a ser la representación, fíjate bien, de 100 por 15. Esa multiplicación no es nada más que al 15 agregarle 2 ceros. Ahora, la pregunta que surge aquí, ok, está bien, pero ¿qué representa esos 1500 que se formaron? ¿Qué? Bueno, esos 1500 son centímetros. Ya lo vas a descubrir conmigo en poquitos segundos. Entonces tú dices, mira, 100 centímetros es igual a 1 metro. ¿Vale? Estos dos ceros se van, 15 partido en 1 es 15, por lo tanto, la realidad de esos 15 centímetros en la escala 1 a 100 no es nada más que 15 centímetros, perdón, 15 metros. ¿Bien? Quizás eso lo puede haber intuido. Tú sabes que en la escala 1 a 100 la representación de 15 metros son 15 centímetros, 10 metros son 10 centímetros. Pero esta es la forma matemática que se podría resolver esa problemática. De la misma forma, si tú quisieras representar, por ejemplo, o la pregunta que hicieras tú,
¿A cuánto equivalen 30 metros en la realidad en la escala 1 a 100? Tú lo que tendrías que despejar sería la D. En vez de 15, en este caso, le colocarías D, acá abajo colocarías el valor que te dije y ahí despejarías la realidad. Es decir, te daría el mismo número, pero cambiándole en vez de metros, utilizando centímetros. Otra cosa importante, otra forma de poder observar y entender esto es la siguiente. Fíjate tú en este detalle. La escala 1 a 100 se puede escribir así también. La escala 1 a 50 también se puede escribir de esa forma. La escala 1 en 25, la escala 1 en 5000, o no, en 500.000, miren. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Chequeaos. Significa que un centímetro del dibujo es igual a 100 centímetros de la realidad. Un centímetro del dibujo es igual a 100 centímetros de la realidad. Un centímetro del dibujo es igual a 50 centímetros de la realidad. Un centímetro del dibujo es igual a 25 centímetros de la realidad y un centímetro del dibujo es igual a 500.000 centímetros. Entonces, fíjate bien, 100 centímetros es lo mismo que un metro. Entonces tú acá puedes deducir lo que la expresión matemática recién nos dijo, que la escala 1 a 100, un centímetro representa un metro. ¿Qué pasa acá? Pasa acá que un centímetro del dibujo o del plano es igual a 50 centímetros de la realidad. 50 centímetros es la mitad de un metro. Es decir, nosotros podemos decir con esta escala que un centímetro del plano es igual a la mitad de un metro. ¿Te fijas? Es así un poquito como razona el escalímetro. Porque el escalímetro está basado en todas las unidades en metros. Bien, un detalle importante también. La escala tiene una inversa proporcional. Es decir, que entre más, fíjate tú, entre más grande es este valor, ¿vale? Más pequeño debiese ser el dibujo. Y entre más pequeño es este denominador, más grande debiera ser un dibujo. Mira, te lo voy a corroborar si es que estás aún dudativo. Corrobóralo conmigo, mira. Suponte tú, voy a hacer el mismo ejemplo. Quiero saber a cuánto equivale 10 metros de la realidad. ¿Ok? Tú ya sabes que estos 10 metros los puedes pasar a centímetros. Te quedan 1000 centímetros. ¿Bien? Y ahí lo puedes introducir a la escala, que cada 1 centímetro va a representar 100. Y si tienes 1000, sería 10 veces 100 en el fondo. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ocupar la escala 1 a 100. Escala 1 a 100, ¿dónde estás? Aquí. ¿Bien? Y voy a medir. Ya por cálculo sé que estos me equivalen a 1 centímetro, 1 metro. De hecho, si tú observas el escalímetro, en la escala 1 a 100, permíteme acercártelo, mira, la escala 1 a 100, ya está graficado con metros. Fíjate tú las unidades. ¿Te fijas? Ya está graficado en metros. Por lo tanto, cada centímetro representa 1 metro. Bueno, voy a representarlo aquí. Ahí está aproximadamente. Voy a aprovechar de limpiarlo para... Idealmente esto debe hacerse con un lápiz grafito, ¿ok? Bueno, representemos los mismos 10 metros, pero en esta escala. 10 metros. 1 centímetro, 50 centímetros de la realidad. Voy a pasar esto a centímetros.
sé que 1 metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, esta unidad debiese ser 1000 centímetros de la realidad. Eso es importante que lo entiendas. 1000 centímetros de la realidad. Por lo tanto, ¿a cuántos centímetros del plano equivale aquello? ¿Tú te acuerdas de la escala? Mira, un centímetro del plano es igual a, fíjate bien, 50 centímetros de la realidad. Tú lo que tienes acá, este centímetro, es realidad. Entonces la única forma para poder suprimir es que dividas con algo que tiene realidad. Tanto este señor como este señor tienen centímetros. Por lo tanto, tú tienes que colocar acá el centímetro de la realidad, entre comillas, equivale a 1 centímetro del plano. ¿Ok? Centímetros se van con centímetros, ambos de la realidad, y puedes, con el valor que te queda acá, decir, mira, a eso equivale en el plano los 10 metros. Esa es la forma de poder tratar lo que estamos haciendo. Bueno, este 0 se va con ese 0. ¿Y cuánto es 100 partido en 5? 20, ¿no? 20 centímetros. Eso quiere decir que si tú tuvieras una regla normal, tendrías que hacer un trazo de 20 centímetros. Usamos la escala 1 a 100 porque la escala 1 a 100 es lo mismo que la regla normal en el fondo. Tenga eso en consideración. La escala 1 a 100 es lo mismo que la regla normal. Y aquí nos dio, ¿cuánto nos dio? 10 centímetros. Esta longitud de acá es 10. Y por cálculo, fíjate tú bien, me está diciendo que tengo que graficar algo el doble de esto. Entonces lo voy a graficar aquí. Lo hice al ojo, solamente para que ustedes vean lo que yo les venía explicando en un principio. Entre más grande es este valor, más pequeño es el trazo. Es decir, que entre más pequeña es la escala, 1,25, 1,10, más grande es el trazo. A eso estoy haciendo referencia. ¿Ok? Ahora, eso es importante comprenderlo por la siguiente razón. Nosotros vamos a utilizar escalas cada vez más grandes en cuanto a este número, cuando tenemos que representar grandes distancias. Entonces, esa es la razón por la que cuando tú observas, por ejemplo, un mapa, te vas a dar cuenta que tiene este tipo de escala. De hecho, esta es baja, 1 en 5 millones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las distancias que está queriendo representar son tan grandes que si ocupo una escala 1 a 50, inclusive, si ocupo una escala 1 a 100, ya me faltaría espacio para poder representar ese espacio territorial. ¿Bien? Voy a hacer un ejemplo, el mismo que hice acá, la misma metodología de trabajo para que me entiendas y poder obtener un trazo que debiera ser un poquito más grande que los 20 centímetros. Ahora, ojo otro detalle. Si yo quiero representar esos 10 metros, simplemente me voy a la escala 1,50. 1,50. Y fíjate tú, voy hacia donde te encuentras, para que puedas observarlo conmigo. Aquí tengo la escala 1,50, mira. Ahí la estás viendo bien. Fíjate que va 10 metros. ¿Ok? Los voy a graficar acá. De hecho, me había pasado un poquito cuando lo hice a mano. Bueno, ahí aproximadamente. El de abajo recuerda que lo hice al ojo, como se dice. Entonces, si yo tomo la escala 1 a 100 y mido eso, voilà, 20 centímetros exactos. Cálculo. Matemática, escalímetro. Prosigue. Después que veas este video, vas a quedar crack en esto. Porque esto es una herramienta, está bien, cualquiera la puede utilizar. Pero esto es a lo que ustedes tienen que acostumbrarse. Voy a hacer dos ejemplos antes de comenzar a observar el escalímetro, que ya lo estamos usando de hecho. Mira,
La 1,25. Yo quiero representar 10 metros en esa escala 1,25. Vale. Aquí le vamos a colocar P, plano. Aquí, realidad. ¿Vale? Estos son 10 metros reales. Que sé yo que 1 metro, le voy a colocar la R tan solo de gusto, es igual a 100 centímetros reales. Estos se van, y esto, como ya lo sabíamos, va a quedar 1000 centímetros reales. Entonces, lo que yo quiero eliminar es lo real. Estas dos medidas están en centímetros. Entonces, fíjate bien, yo voy a decir 25 centímetros reales para que se pueda suprimir. Estos dos equivale a 1 centímetro del plano. Estos se van. Déjenme ver si es que se alcanza a divisar. ¿Sí? Se alcanza a divisar. Y debo dividir 1000 a 25. No ando con calculadora, pero tengo el otro celular donde voy a hacer esa división. ¿Vale? La podemos hacer mental también. Pero para que nos quede bien, vamos a hacer la división. Fíjese bien. Fíjese bien. 40 centímetros. 40 centímetros. Es decir, el doble. Si usted se fija, la escala 1,50 es el doble de esta y la 1,25 es el doble de la anterior. Es decir, acá tendría que tener la capacidad de graficar algo de 40 centímetros. Lo voy a hacer también a mano, porque no me va a salir, ¿vale? 40 centímetros. Entonces esto denota que entre más pequeña es la escala, más grande es el trazo. Aquí también tengo la 1,25, mira. Pero me va a tener tan solo hasta 7,5 nomás. Tendría que medir 5 metros y luego 5 metros. Mira, fíjate tú. Si te fijas, el metro ya es mucho más grande. Fíjate todo el espacio para que me genere el metro. ¿Vale? Entonces, como tengo hasta el 5, ¡ouch! Ahí sí. Bueno, hasta aquí estarían los 5 metros. Que si tú te fijas, debiera coincidir con esto. Coincide. Y 5 metros más. De hecho, me pasé un poquito. Ahí está. Escalas. Permítanme borrar. Te voy a hacer otro ejemplo. Distinto esta vez. Imaginemos que estamos viendo una enciclopedia, típico de una enciclopedia, y te sale esto, una porción de terreno. ¿Vale? Es una porción de terreno enmarcada en una enciclopedia. ¿Vale? Entonces tienes hartas opciones, pero la principal es que aquí la glosa te pueda salir la escala. Mira, voy a colocar 1 en 5 millones. 1 centímetro del plano está representando 5 millones de la realidad, es decir, una distancia muy grande. Hay otra forma de escala en la que tú tienes que medir para poder saber en qué escala se encuentra. Tienes que medir y hacer el cálculo. Pero voy a ocupar esta. Suponte tú que el ejercicio consiste en calcular la distancia que existe entre A y B. Esta distancia. Listo. Ese es el ejercicio. Saber qué distancia se encuentra entre la ciudad A y la ciudad B. Tú no tienes ni idea cuánto equivale. Lo único que sabes es esto, que está aquí. Que 1 centímetro de plano corresponde a 5 millones de la realidad. Mira. Consejo. Ocupar siempre la escala 1 a 100. O bueno, ocupar otra, pero tendrías que hacer la conversión. Es decir, yo voy a medir en centímetros esta distancia. O también podrías ocupar una escala normal. Perdón, una regla normal. No habría nada. Bueno, mido la distancia, aproximadamente me mide 16 centímetros. Fíjate tú,
16 centímetros del plano. Y yo sé, lo voy a hacer acá, que 1 centímetro del plano me representa 5 millones de centímetros de la realidad. Entonces, yo esto lo voy a transformar. ¿Cómo lo transformo? Utilizando esto que recuerda tú que no es nada más que centímetros de P partido en 5 millones de centímetros R. Es una fracción en el fondo. Entonces, para poder dejar este señor arriba, la realidad es la que me importa a mí, porque yo quiero saber la distancia real y ojalá en kilómetros que existe entre el punto A y B, debo invertir esto. Es decir, colocar los 5 millones de centímetros reales arriba, partido en 1 centímetro plano. Y cuando hago eso, se genera otra gran ventaja, que aprovecha de suprimirse con esto. Fíjate, mira, 1 centímetro del plano igual a 5 millones de centímetros de la realidad. ¡Buah! Chao esto. ¿Te fijas? Se fue. Y ahora vamos a hacer esa multiplicación. 16 por 5 millones y aprovechamos de dejar el R. Aquí es simple. ¿Por qué? Porque multiplicamos 16 por 5 nomás. Y después le agregamos los ceros. 80. ¿Cuántos son? 6 ceros. Ahí está. 80 millones. ¿De qué? De centímetros. ¿Qué es esto? Ya sé que son reales. Mira tú. 100 centímetros. Ya no le voy a colocar R porque sé que son reales. 100 centímetros, 1 metro. Suprimo 2 ceros. ¿Qué me va a quedar? 1, 2, 3, 4, 5. No, aquí suprimí 2. 4 más. ¿Qué? Metros. Ah, pero sé que 1000 metros es igual a ¿qué? Sí, dijiste bien, pensaste bien, 1 kilómetro. Chao, eso que está aquí. Por lo tanto, la distancia que existe en ese plano, en esa enciclopedia entre un punto y otro, es de 800 kilómetros. Qué interesante, ¿no? Es decir, eliminamos 5 ceros. Kilómetros, no kilos. Perfecto. Ahí lo subí un poquito para que lo puedan observar. Ok, muchachos. Analizado esto, vamos a analizar el escalímetro. El escalímetro tiene la ventaja que tú, definiendo la escala que vas a usar en tu realidad, para poder graficarla, definiendo ya tu escala, puedes empezar a dibujar directamente a mano alzada, así que estamos hablando de mano alzada, y empieza a graficar con la escala ya dada, haciendo alusión siempre al metro. ¿Bien? Entonces, esa es la razón por la que si tú te fijas, cada unidad de la escala, mira, cada una tiene metros, todas están referenciadas con respecto al metro. Ahí te mostré la 1.20, mira, chequea tú la 1.125. Ahí está el metro. Aquí está la 1 a 100. Fíjate, el metro está en la 1. Está el metro. Todo está referenciado con respecto al metro. Entonces tú dices, uso la 1.50, ok, busca la 1.50 y empieza a graficar 2 metros, después 3 metros, y así puedes formar tu plano. Otra forma es en la que se puede utilizar el escalímetro, es para averiguar la escala en la que está un dibujo. Muchas veces imprimimos de AutoCAD, pero no le colocamos la escala. A veces, dependiendo del plano que sea, edificación, por ejemplo, se supone que es la 1 a 100, 1.50 o 1.125, no más que eso. Las opones, pero ¿cómo podrías descubrir en qué escala está? Aquí está la respuesta. Para eso tendrías que tener la siguiente información. Por un lado, la longitud, ¿vale? De lo que estás midiendo en la realidad. Eso siempre se encuentra en la misma cota. Permíteme colocarte un ejemplo mejor, para que se entienda y no quede tan al entendimiento de lo que estoy diciendo. Mira, si yo te declaro que esto mide 10 metros con las cotas, yo tendría que empezar a buscar con el escalímetro, una vez ya impreso,
Y empiezo, a ver, ya. La escala 1.25 no me coincide con ser 10 metros. Pruebo con la 1.100. Esta distancia me queda de 25 centímetros, no me coincide. Suponte tú que en la 1.50, la 1.75, a ver, 17, no me sirve. Pruebas con la 1.50, que se encuentra acá, mides, y te da justo 10 metros. Entonces tú puedes decir, bien, descubrí, esta escala es la 1.50. Muchas veces también ocurre aquello. Otra de las cosas importantes que ustedes deben de saber es el valor de la mínima unidad, ¿bien? Del escalímetro, por escala. Mira, por ejemplo, ¿cómo se hace aquello? Tú tienes la escala 1.50. La 1.50 tiene 1 metro por acá y tiene una rayita principal acá y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Esto, en teoría, representa 100 centímetros. Porque 1 metro, recuerda que esta dimensión es 1 metro. Entonces, ¿cuánto te representaría cada uno de los espacios que tú tienes? Esperen, se apagó el flash. Déjenme ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando todavía. Entonces, ¿cómo tú podrías representar cada uno de esos espacios grandes? Porque acá tiene otras divisiones. Mira, aquí tiene otras. Así, podría hacerlo. Tú tendrías que tomar los 100, dividirlo en 10, es decir, que cada uno de estos espacios, cada uno de estos grandes, te va a medir el valor que va a dar acá. Entonces tú dices 100 sobre 10. Eso se van. Quedaría representado entonces con 10 centímetros cada espacio. O sea, aquí tendría 0, 10, 20, 30, 90, 100. Pero esa no es la última unidad. La última unidad es esta, pequeñita, ya se lo voy a mostrar. Entonces, si de esto acá mide 10, tú dices, ahí hay 2 espacios, mira, aquí están, 1, 2 espacios. Eso te queda 5 centímetros. Eso quiere decir que cada uno de estos está espaciado a 5. Te la voy a mostrar enseguida, mira, fíjate. Obsérvalo conmigo, mira. Ahí está, mira. Fíjate entre el 0 y 1 que hay líneas de una dimensión. Cada una de esas mide 5 centímetros, la que está más pequeñita. ¿Te fijas? ¿Por qué es importante eso? Porque imagínate tú estás midiendo, como lo estoy haciendo ahora, y ponte tú que ya mides 5. Hasta ahí tienes 5 metros, pero resulta que se pasa la medida, se pasa entre un valor que está entre el 5 y el 6. De hecho, que está en una rayita, entonces tú tienes que saber a cuánto equivale cada rayita. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo. Mira. Aquí está aplicado el escalímetro. Eso es lo que yo estaba haciendo para no tener que acercártelo y mostrártelo de otra forma. Entonces, hasta aquí tenemos el 5. Justo hasta aquí. 5. Entonces, después tenemos rayita pequeña, una rayita más grande. Rayita pequeña, una rayita más grande. Entonces, si la línea realmente, imagínate tú que te llega hasta esto. Entonces tú dices 5, ¿cuánto dices tú? Fácil. ¿Cuántas rayitas hay? 1, 2, 3. O 3 espacios si quieres. Entonces podrías decir 5. ¿Cuánto mide cada una de ellas? 5, ¿no? 5, 10, 15. 5,15 metros. ¿Te fijas? Vamos a hacerla con otra escala, ¿vale? Permíteme borrar acá. Sé que hubiese quedado mejor grabando sobre una hoja, pero decidí hacerlo así porque de pronto ver al profesor es mucho más interesante, ¿no? Vamos a probar con la escala 1 a 20. Esta está interesante porque fíjate tú, mira. Es mucho más grande el espacio que representa 1 metro. ¿Te fijas? Ok, voy a representarla. Por aquí tienes
el 0 y supongamos que por acá está el metro. Tienes rayita, 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 grande. Ese grande es el que me importa primero. ¿Cuántos de esos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de esos. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Extiendo un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios. Aquí recién está el metro, fíjate tú. Aquí está el 0. ¿Ok? Entonces tú vas a decir, fíjate este detalle. Muy bien, fíjate. Ahora sí. Fíjense bien. Tú dices, son 100 metros contenido 10 espacios. Por lo tanto, cada espacio de aquello mide 10 centímetros. Aquí 10, 20, bla, bla, bla. Pero este de 10, a su vez, tiene 5 separaciones. Entonces, 10 sobre 5. Cada uno de ellos te mide 2 centímetros. Cada espacio pequeño, 2 centímetros. Entonces, ¿por qué es importante? El mismo ejemplo, pero con la escala 1 a 20. Suponte que tú estás midiendo un tramo de 2. Aquí está, de 2. Voy borrando para que no se quede marcado todo el mundo. 2 exactamente hasta aquí. Ahí está. Después, 1, 2, 3, 4, rayita. ¿Te fijas? 1, 2, 3, 4, rayita. Entonces, ponte tú que la línea llega hasta aquí. Hasta esa cuarta rayita. Aquí tienes el 2. Tienes 4 rayitas. Pero cada rayita son 2 centímetros. Entonces, en vez de decir 2,4, tienes que decir 2,8 metros. Porque es doble. Cada unidad es doble. ¿Te fijas? Perfecto. Espero que les guste el video. Yo creo que quedó más o menos, quedó bien igual. Que Dios los bendiga. Espero les sirva y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Samuel Tapia, docente, suscríbanse. Dios los bendiga.